Vale, perfecto. Pues bien, hoy vamos a ver el tema de remesas bancarias, cuyo objetivo, como bien vemos aquí, es que para el tema de mejorar la tesorería, ahorrar tiempo con el banco cuando queremos pasar todo el tema de remesas de recibos y todo en un solo golpe, de un solo golpe, conectando con el banco para poder emitirlo de forma rápida los cobros y los pagos desde el productor directamente, sin tener que utilizar ningún intermediario. Directamente generaríamos lo que son los ficheros necesarios que se pueden enviar normalmente a través de las páginas de cualquier banco. Vale, en este webinar vamos a ver el tema de configuración, cómo configuraríamos la forma o las distintas formas de pago que vayan relacionadas con las remesas bancarias. Luego, cada tipo de remesa que vaya también vinculado a este tipo de gestión. Los datos bancarios del cliente que son necesarios para poder emitirle al banco la cuenta, las cuentas por donde se van a gestionar los pagos y los cobros de los proveedores de la remesa y las cuentas donde nosotros vamos a indicar a través de qué entidades o qué bancos se va a realizar el cobro o el pago de esa remesa. Luego veremos también cómo se genera la propia remesa mediante el remesado de los cobros pendientes que tenemos en el programa y el formato del fichero que generamos que está en el estándar europeo SEPA, que es el que se necesita a día de hoy en los bancos, los que piden las entidades para poder presentar y gestionar la remesa. Vale, pues aquí en la aplicación productor, lo primero que deberíamos es, como bien hemos visto en el guión, es el tema de configuración de formas de pago y tipos de remesa. Aquí, mediante el menú de ficheros y las formas de pago, tenemos disponibles o tendremos disponibles o crearemos las diferentes formas de pago que en el programa de productor corresponde con los distintos códigos de vencimiento, a cuántos días nos va a hacer el vencimiento de cada factura para generar un efecto con el importe de esa factura. Al contado sería en el mismo momento, sin ningún día de desplazamiento de vencimiento, con el 100% del importe, e igualmente para el resto de tipos de vencimiento, pues a 30 días o a 120. Y esta forma de pago únicamente es para cálculo de vencimientos. Si tuviéramos doble vencimiento como este de 30-60, pues sería el primer desplazamiento de 30 días con el 50% y el segundo de 60 con el otro 50% del importe. Esto es lo habitual en el programa para generar los efectos automáticamente cuando grabo una factura. Cuando grabo una factura se generan los efectos con estos desplazamientos que ya puedo configurar en la ficha del cliente o puedo cambiarlos manualmente en la propia factura. Con la forma de pago, junto con la forma de pago, combinamos los diferentes tipos de remesa. Esto es justamente en qué forma se va a hacer efectivo ese cobro del efecto, aparte del vencimiento que ya hemos visto aquí en la forma de pago, lo combinamos todos esos días de vencimiento que hemos visto hace un momento, lo combinamos con los diferentes tipos de remesa. Tipo de remesa, pues habitualmente o en efectivo o mediante pagaré, letras, transferencias, confirming, talones, cualquier tipo de que podamos recibir el cobro o los pagos. Y el giro, que pues, sería en este caso el que podríamos, el más adecuado para configurar lo que es el tema de remesas mediante giro bancario. Entonces, dentro de cada una de estas remesas podemos modificarla y configurarla. Voy a entrar en detalle en esta solamente en la de giro, que es la única opción aquí un poco especial que habría en el momento de tener el módulo de las remesas bancarias en fichero que estamos viendo hoy, sería activar esta opción de aquí. Esta opción de aquí le estamos indicando que esta remesa en concreto, o sea, perdón, este tipo de remesa en concreto es la que voy a utilizar para generar remesas bancarias de fichero de cobros de cuaderno CSV, o bien si también me sirve para generar remesas bancarias de pagos para proveedores. También se podría, es otro módulo, son dos módulos diferenciados. Está el módulo de cobros a clientes y el de pagos a proveedores. Son dos cuadernos diferentes, los cuadernos que se gestionan en los bancos. Y con esto ya configuraríamos lo que es el tipo de remesa, y este tipo de remesa además es el que va a aparecer automáticamente cuando hagamos una remesa de efectos para generar los ficheros. Entonces, una vez configurado esto, vemos también el tema de configurar una cuenta para cobros. O sea, una cuenta para cobros sería el equivalente a la cuenta de la entidad
de la entidad bancaria por donde nosotros, o las diferentes entidades bancarias, por donde nosotros vamos a presentarle nuestro fichero de remesas y queremos que nos lo gestionen y nos gestionen el cobro de dicha remesa. En este apartado de formas de pago, cuentas para cobros, aquí en este ejemplo tengo una única creada, pero podríamos crear varios bancos, lógicamente. Este, por ejemplo, uno del Banco de Sabadell, que cuando entramos aquí vemos que tenemos los datos del Banco de Sabadell. Aquí tendríamos la cuenta, que aquí no la he rellenado porque es un ejemplo, pero aquí debería ir la cuenta bancaria del banco en cuestión, nuestra cuenta con ese banco. Y es obligatorio para generar las remesas CSV que estábamos hablando, que son las remesas que tocan, los nombres de nuestra empresa, nuestro CIF, nuestro sufijo, que habitualmente suele ser el 001 o 002, eso lo consultamos con la entidad bancaria normalmente, y la entidad bancaria también nos puede proporcionar este identificador bancario único para presentar remesas, o bien, si no nos lo proporciona, habitualmente se genera con el NIF nuestro más el sufijo. Tenemos el programa un calculador, que si esto no lo tuviéramos referenciado, dándole al botón de calcular, nos genera automáticamente unos dígitos de control, que hay un cálculo matemático que nos crearía este código identificador. También es necesario conocer, aunque habitualmente creo que suele ser el formato 162, pero este formato, según el banco, puede variar en la entidad bancaria, el formato en el que tengo que presentar la remesa de cobros. Es un formato con un código interno, que eso nos lo puede facilitar el banco en caso, o podemos probar con el 162, pero lo habitual es que se consulte al banco a ver qué formato sería. El resto de datos bancarios y esto ya estaría configurado. Y ya por último, sería asegurarse también de que en la ficha de que cada cliente que vayamos a, a crearle, a poder enviarle sus cobros de efectos por el banco mediante remesa, tenemos que configurarle correctamente sus datos bancarios. Entonces, por ejemplo, este cliente primero que tengo por aquí, vale, me avisa de riesgos, no tiene nada que ver, pero voy a maximizar esto, vale. En datos comerciales de formas de pago, que está habitualmente aquí en su ficha de cliente, aparte de indicarle, como decía, para crear factura automáticamente que me genere, pues este cliente tengo pactado, pues que su vencimiento es a 30 días de factura y en el tipo de remesa giro, que es el que vamos a remesar. Y esto es lo importante, debemos de indicar su número de IBAN, que es la cuenta actualmente que se maneja con el banco, y opcionalmente el BIC, bueno, opcionalmente, o creo que no sé si es obligatorio en la remesa, pero bueno, sería cuestión de verlo. Si no lo acepta el banco, habría que rellenarle el BIC también. Pero esto es lo único que hay que rellenar, hay que preocuparse de marcarle siempre los pagos domiciliados para poder completar esta tabla, si no, no nos permite completar esta del banco, la entidad, el IBAN y la cuenta. Y con esto ya tendríamos los clientes, en cada cliente configurado lo necesario para poder comenzar a remesar. Vale, en el menú de ventas disponemos de el control de cobro, donde se puede ver, por curiosidad, voy a entrar rápidamente, todos los efectos que tengo pendientes según la factura del banco. Tengo una serie de efectos pendientes o cobros pendientes que me ha generado al ir creando yo las facturas de cliente. Entonces, en estos efectos nos vamos a basar para crear la remesa bancaria. Aquí, mediante, aparte del control de cobro, ya podemos generar una remesa, digamos lo que consideraremos una remesa estándar, una remesa normal de recibos, que nosotros podemos generar remesas internamente en el programa únicamente para tener una lista de efectos agrupados. Pero esa remesa también nos generaría, si tenemos el módulo, generaría el fichero de remesa CSV, que es lo que nos ocupa hoy. Vamos a generar esta remesa, vamos a darle a generar una nueva remesa, ¿vale? Se nos abre esta pantalla, donde podemos empezar a filtrar. Podemos filtrar remesar solo lo de un cliente, o si no ponemos nada, todos los clientes, o clientes por nombre, esto por el código del cliente o por el buscador de cliente mediante la lupa, o por el código si lo conocemos de memoria, o por el nombre si queremos ver el que hemos visto antes, por ejemplo, era un cliente que se llamaba Sendo, y aquí nos aparecerían filtrados en esta lista de aquí abajo solamente los de ese cliente. Es rellenar la serie de filtros para que nos aparezca solamente documentos pendientes de un cliente o de más de uno. En este caso, o por vencimiento. Por ejemplo, aquí tenemos vencimientos de noviembre de este año y uno por ahí antiguo, pues podemos decir vencimientos desde del 1 de enero de este año
y me aparecerían solo los que cumplen las fechas de límite que he puesto aquí arriba en los filtros, para poder seleccionar más cómodamente todos los efectos o todos los vencimientos que yo voy a pasar a remesa al banco. Entonces, vamos a crear esta de ejemplo, por ejemplo, a partir de los vencimientos de este año. Y el tipo de remesa no es por defecto, nos acaba de aparecer el tipo de remesa giro. Si no quiero esto y tengo más tipos de remesa aquí que puedo pasar por el banco, por ejemplo, se podría configurar, aunque ahora mismo no está configurado, se podría configurar que voy a remesar pagarés o que voy a remesar giros. En este caso vamos a dejarlo en giros. La divisa es multidivisa, aparte en euros se podría hacer, si trabajamos con clientes extranjeros, se podría filtrar por solamente los que sean en otra divisa, en dólar o en lo que sea. Vale, luego aquí también puedo filtrar solo los que están pendientes de cobrar, por si acaso hubiera alguno que se quisiera pasar ya cobrado, pero no es lo habitual. Y excluir los que están en estado impagado. Significa que no quiero pasar los que están en impagado, o bien si quito esta casilla, no los excluiría y me mostraría todos también. Vale. Luego esta es otra restricción, otro filtro que disponemos, que podemos sacar solamente aquellos clientes que hemos configurado nosotros previamente, que ahora no voy a entrar en detalle, pero en la ficha del cliente podemos configurar si el cliente tiene firmada la autorización SEPA o no la tiene firmada, con lo cual saldrían solo aquellos clientes que tengan marcado, en este caso no lo tiene marcado, pero saldrían solo aquellos clientes que tengan firmado la autorización SEPA. Vale, luego disponemos de una línea de observaciones donde podemos indicar un breve resumen de qué trata esta remesa en concreto que estoy realizando en este momento. Voy a hacer una prueba aquí poniendo remesa giro, por ejemplo, noviembre, pues, por ejemplo. O semana X, o remesa tal. Esto es un texto libre. Luego, si disponemos de varias delegaciones, se puede indicar. En este caso no voy a indicar delegación. Y esto sí que es obligatorio. La cuenta para cobro es por qué cuenta bancaria, lógicamente, o a qué entidad bancaria voy a generar esta remesa, o incluso unas cuentas, sí, no, las cuentas bancarias, no hay otra. Vale, entonces aquí elegiríamos la que tengo yo aquí de prueba. Y luego ya tenemos que seleccionar de qué forma vamos a pasar la gestión bancaria de esos efectos, porque disponemos de las dos posibilidades que hay, que son mediante gestión de cobro a fecha de vencimiento o mediante a descuento de efectos adelantado. Eso es cuando nosotros negociamos con el banco un descuento adelantado, nos dan el dinero adelantado y nos cobran una comisión. Pero en este ejemplo vamos a hacer la más habitual, que sería la de gestión de cobro cuando lleguen las fechas de vencimiento. Y también decidimos también nosotros si queremos trabajar de dos maneras, que sería marcando todos estos que voy a meter yo en la remesa, marcarlos inmediatamente como cobrados para que ya aparezca como cobrado en su fecha cuando llegue su vencimiento y luego nada más que habría que revisar que no nos lo han devuelto y ya está. O bien se podría dejar pendiente de cobrado, pero luego nos tocaría a nosotros preocuparnos manualmente de marcar esos efectos como cobrados cuando vaya llegando la fecha de vencimiento de cada efecto. Supongo que habitualmente la mayoría van a marcarlos como cobrados ya, despreocupándose de que eso ya se cobra por el banco. Y si hubiera cualquier pega, el programa luego nos permite también meter un impagado, como que hubiera llegado impagado. Vale, en este caso tenemos que seleccionar todos los que queremos meter en la remesa. Vamos a seleccionar estos dos efectos, esos dos vencimientos, que son aquí los importes y todo, 118 y 174, con sus fechas de vencimiento, que los dos vencen el 23 de diciembre, un mes de desplazamiento. Y le daríamos a aceptar ya. Vale, esto nos genera automáticamente ya un número de remesa, la siguiente que toque. Si quisiéramos poner el número manual, se me ha olvidado comentarlo, aquí hay una casillita que dice número manual y podríamos ajustar el número de la remesa manualmente, por si queremos saltar un número o reutilizar un número, como queramos. Pero vamos, en principio con el siguiente número nos va a generar. Vale, esto sería lo que vemos en pantalla, la remesa estándar, lo que llamamos la remesa de efectos, donde detalla ya que ya se ha generado una remesa con el número 3 en la fecha en la que hemos generado la remesa y podríamos ajustar incluso en la fecha contable. Pues a lo mejor contablemente esta remesa la queremos registrar con fecha de, yo qué sé, mañana, por ejemplo, el 24 del 11. Pues contablemente, cuando registremos la remesa en contabilidad, si disponemos también del enlace con la contabilidad, podríamos pasar la remesa con fecha de la fecha contable. Vale, todo esto es un resumen de lo que ya nos ha creado y además aquí arriba, que es lo más interesante para el tema de la comunicación con el banco, es la remesa CSV que nos crea otro registro en otra lista de remesas aparte, que son las remesas bancarias CSV o remesas de fichero, para que nos entendamos también.
Entonces, esta otra remesa de fichero, para poder verla y ajustarla y antes de enviarla, hay que revisarla mediante este botón de editar, nos lleva a directos. O bien, si quisiéramos ver todas las remesas CSV de fichero que tenemos disponibles, también se puede acceder aquí mediante el menú de remesas bancarias. O sea, una cosa son en control de cobros, tenemos las remesas estándar o remesas de efectos estándar, y otras son las remesas bancarias, que son las que generan un fichero, que estarían aquí, se podrían ver las anteriores y un listado, por si queremos sacar información en forma de listado. Pero bien, aquí directo lo más habitual es que cuando terminemos la remesa de efectos normal, le demos a editar la remesa de ficheros si queremos sacarla ya. Bueno, ¿desea modificar la fecha contable? Sí, le decimos que sí. Vale, entonces aquí ya nos abre la remesa, pero veis que arriba ya me indica que es la CSV, que es la remesa de fichero. Y en esta remesa nos dará también la fecha de remesa de fichero y la fecha que vamos a indicar como se podría poner como fecha única de cargo. Si se quisiera indicar al banco que nos cargara todos los efectos de esa remesa en una única fecha de cargo. Pero vamos, esto no suele ser, bueno, supongo que no es lo más habitual, pero bueno, hay posibilidades para todo. Cualquiera puede poner aquí una fecha de cargo si quieren que le carguen al cliente final todo en una fecha. Por ejemplo, que se lo carguen todo, yo que sé, por alguna semana que no está, o lo que sea, el 30, o que se ha pactado con él, pues que lo carguen todo el 30 de diciembre, yo que sé, se podría poner ahí. Pero esto no es lo habitual. Lo habitual es marcar esta opción que hay aquí, que significa que ajustaría a cada recibo a su fecha de vencimiento, lógicamente, porque el programa tú a lo mejor tienes aquí en una misma remesa, has metido recibos que vencían, pues en este caso el 23 de diciembre, pero a lo mejor había otro que vencía el 10 de diciembre o el 24 de diciembre, entonces se le pasaría el recibo final al cliente a través del banco, el banco le ordenas que le cobre en cada fecha de vencimiento de cada uno de los diferentes efectos y los diferentes cargos. Vale, luego, importante también es en la forma en que vamos a generar ese archivo. Ese archivo a día de hoy se están utilizando unos formatos estándar que se llaman XML. Esos formatos XML, que son los archivos que nosotros le vamos a enviar al banco, aquí abajo nos indica, si os fijáis, el nombre del archivo que se va a crear. Se va a crear en el archivo. En la letra C es la letra del disco donde yo tengo mi ordenador, de mi ordenador. El disco C se va a crear el archivo 003 XML. Esto normalmente coincide con el código de la remesa. O sea, si estoy haciendo la remesa 03, pues me graba el archivo 03XML. Este formato hay que indicar internamente, tiene una estructura fija, que es una estructura estándar, que como hemos comentado hace un momento, era una estándar europea que se llama la normativa SEPA. Esta norma, perdón, esa normativa SEPA permite varios tipos de cuaderno. Esos tipos de cuaderno se pactan con el banco o se deciden con el banco en qué forma se va a presentar la remesa, en qué cuaderno de la normativa europea. Los más habituales suelen ser el 1914 o bien no suelen usar el número, se suele llamar directamente el SEPA Core, o bien también el B2B o el B2B que le llaman, que es el 19.44. Entonces el programa ya tiene cargado todos los estándares europeos, nada más que hay que seleccionarlo en la lista. O sea, es decir, si yo voy a generar un fichero en formato SEPA Core o voy a generar un fichero en formato SEPA B2B, B2B. Vale, dejamos el SEPA Core, por ejemplo. Y también es necesario indicar que esto también suele ser consultable con el banco, se consulta con el banco, que en qué tipo de secuencia necesitan generar ese fichero. Si va por el primer recibo, por el final, de forma de una única secuencia de un único, digamos, una única lista de todos los recibos, o bien de forma recurrente en cada. Lo más habitual que nos han comunicado que suelen usar los bancos a día de hoy son secuencia única o secuencia recurrente. Pero vamos, esto de generar el fichero según secuencia, ya os digo que se puede consultar con el banco directamente. Vale, entonces, aquí veríamos los recibos los efectos que se han creado, con el vencimiento que los vamos a pasar, con la cuenta de cliente perdón, la entidad bancaria no, perdón, de los clientes, sí, los distintos efectos de cliente. Creo que lo he hecho coincidir. No, sí, aquí están los IBAN, los diferentes IBAN. Sí, lo he hecho coincidir posiblemente en este ejemplo de pruebas. Pero bueno, y ya no, no es que es el mismo cliente, lógicamente va a la misma cuenta. Vale. Entonces ya, ¿por qué cuenta se le cobraría a cada cliente? ¿Por qué IBAN y por qué importe? Entonces ya solo quedaría el último paso aquí, que sería indicarle en qué carpeta de nuestro ordenador queremos generar ese archivo.
aquí podemos variar la carpeta mediante el botón de la lupa. Le ponemos a la lupa y yo puedo crear pues una carpeta que se llame, por ejemplo, tengo en mi carpeta datos. Pues yo en mi carpeta datos, aquí ya me cambia, en mi carpeta cdatos, vamos a generar el fichero 03xml. Y con darle al botón del disquete, ya nos grabaría, vale, me dice que hay un dato incompleto en mi cuenta para cobro. Vale, esto lo he hecho por ver que hubiera que completar algún dato más que se pueda ya haber olvidado. Y aquí en cuentas para cobro del presentador, claro, me dice que tengo que indicar yo mi cuenta del Banco Sabadell aquí. Que de momento, a ver, no sé si puedo ponerle algo al azar un poco. Vale, no, hay que poner una cuenta correcta. Vale. Bueno, en fin, ahora no voy a completar este número de cuenta. Vale, saldríamos de aquí. Vale, y volveríamos a la remesa. Vale, pues estas son la lista de remesas CSV. Cuando ya he finalizado, ya he generado el fichero, me voy aquí a la lista. Si os fijáis, se ve que se presentó una remesa CSV con el código 1 en una fecha y con el código 3 en otra fecha, con dos importes diferentes. Podemos ver las remesas anteriores aquí en editar. Esta sería otra remesa anterior que había aquí de dos clientes también, con sus diferentes cuentas y sus diferentes efectos, y se generaron pues en este fichero, en el 001 XML. Entonces, ese fichero que ya nos ha generado ahí en la carpeta de datos es el fichero que luego ahí no puedo entrar en detalle porque depende de la página de cada banco, de la página web de cada banco, de la forma de enviarlo al banco. Lo habitual es que todos los bancos en algún tipo de botón tienen una selección de archivo. Entonces, cuando seleccionas el archivo que vas a enviar al banco, ya te vas tú a la carpeta donde lo has guardado, en este caso mi carpeta de datos, y ahí seleccionas el fichero que ya hemos generado en el formato que corresponde, en este caso el SEPA Core, dentro del fichero 01XML o 03XML, la que vayamos a enviarle, y se le enviaría al banco. Y ese fichero, si no nos ha dado ningún problema, ningún mensaje, aquí se ha generado perfectamente y el banco lo acepta y te pasa. Si hubiera algún problema de alguna configuración que está incorrecta, pues el banco puede que nos remita el mensaje de error o explicación, que eso ya si se diera ese caso lo podéis consultar también con nuestro soporte técnico si hubiera algún problemilla por ahí. Vale. Y esto un poco es todo el tema de las remesas bancarias de cliente. Pues gracias por todo, por la asistencia y por... Un segundito. Ah, vale, nos están agradeciendo. Muchísimas gracias a Gracias vosotros. a vosotros por asistir. Vamos, nos anima mucho ver la asistencia que tenéis, el interés, Ujú. las preguntas que nos hacéis. Entonces, muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias, Israel. A vosotros, a todos. Y nada, aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.